mesa redonda que toca el tema religión en universitarios. Vamos a tener la participación de Jorge García, don Jorge, dentro de chamanismo en la UAMI. No tengo información sobre su currículum. Vamos también a tener a Mauricio Vidal, de la Escuela de Teología de la UIC. Él es licenciado en Filosofía, licenciado en Teología de la Universidad La Salle, profesor de Filosofía, Preparatoria La Salle, Etimologías en el Colegio Latinoamericano, profesor de Secularización y Secularismo, Cultura y Religión, Procesos de Evangelización en la Escuela Teológica Universidad Intercontinental, profesor en el Instituto Mexicano de Panatología. También vamos a tener a Adán Quintanar Vargas, estudiante de la carrera de Administración, coordinador de Visión Universitaria, miembro de la Asociación Política Nacional APN, Encuentro Social, asociado miembro del Museo Maná de las Sagradas Escrituras. Bien, ellos van a participar, vamos a escuchar su plática, su presentación y al final vamos a tener una ronda de preguntas. Bueno, pues comenzaríamos con don Jorge. ¿Sí? Don Jorge, tiene la palabra, don Jorge. Buenas tardes a todos. Hace rato y hace algunos días me llamó la atención el hecho de que pidieran currículum para venir a dar una exposición sobre chamanismo. Pues yo no podría decirles que he hecho brujería o que he desaparecido a alguien o que he afectado a alguien con los hechizos y todo eso. Yo creo que eso es un poco de mito, ¿no? Eso de chamanismo viene de Siberia, de una de las lenguas nativas, y pues los antropólogos lo han adoptado como parte de las actividades que tienen cierto sector de México desde hace, por qué no decirlo, miles de años. Para efecto que les voy a comentar, pues eso de chamán lo vamos a poner como brujo, y lo que hacen estos señores, pues vamos a decir que es brujería, aunque realmente no existe tal brujería ni tal brujo, simplemente es un término que atrae a la cultura occidental, y bueno, pues como tal aquí la tenemos, ¿no? Esa atracción. Lo que tengo que decirles es algo acerca de las enseñanzas de don Juan Matus, un brujo yaqui, que por los años 60, 70 se entrevistó con un antropólogo de UCLA en Los Ángeles, y pues a él le depositó todas sus enseñanzas que fueron acumuladas en su linaje de brujos a través de miles de años. Pues bien, no tiene nada de particular de que sea yaqui, de que sea ruso, de que sea ecuatoriano, de que sea mexicano. Simplemente lo que importa es la transmisión del conocimiento, de ese conocimiento antiquísimo que vamos, nunca, que yo sepa, nadie se interesó profundamente en investigar acerca de, sobre todo en los tiempos de la colonia, que teníamos una imposición religiosa tremenda, que no podían hacer nada, nadie, porque los quemaban acusados de herejía o de pacto con el diablo. Pues bien, en este momento puedo decirles que este tipo de chamanismo, de brujería, no tiene nada que ver ni con Dios, ni con el diablo, ni con entidades que andan pululando, ni para hacer el mal a nadie, ni para que el chamán esté como una liga, como un intermediario entre los humanos y las fuerzas del mal, y que puedan afectar a nadie. Simplemente, de acuerdo a las enseñanzas de don Juan, se traduce todo en tener disciplina. El objetivo fundamental de las enseñanzas es llegar a la libertad total, a la libertad de conciencia. Pero para ello se tienen que entender y poner en práctica ciertos preceptos que él decía de la brujería, pero que en algún momento reconoce que no hay tal brujería, sino que suena excitante esto de la brujería. Es simplemente el manejo de energía. Vamos, estamos hablando del manejo de energía que manejaban los antiguos toltecas, y quiero dar a entender y quiero decir que los toltecas no lo miraba don Juan Matus ni Carlos Castaneda como una cultura que nosotros conocemos.
como unas etnias que se desarrollaron haciendo pirámides o haciendo cosas por el estilo, sino que en el término tolteca, en lengua nahuatlaca, quiere decir hombre de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Pues conocimiento de lo que otros no conocían. En este momento se puede decir que hay muchos hombres de conocimiento. Tenemos doctores, tenemos maestros, tenemos licenciados en cualesquiera de las disciplinas que existen en el mundo conocido. Bueno, pues en ese momento, pues yo creo que no tenía la misma cosmovisión ese tipo de gente, de poner al alcance un grado académico de la gente que se desarrollaba en alguna de las actividades de aquel entonces. Yo creo que no era tan necesario o no abarcaba mucha población como para decir soy licenciado en danza o licenciado en los oráculos o soy licenciado o doctor pues en afectar a la gente de alguna forma para que transforme su forma de vida. Pues únicamente había ese tipo de especialidades, o danzaban, o bailaban, o adivinaban, o se mostraban simplemente escépticos a todo lo que ocurría. El desarrollo de los chamanes, de los linajes del mundo antiguo, más o menos se pierde, decía don Juan, en el tiempo de los toltecas. Únicamente por ahí, muy veladamente, nos dice que hace como unos 10,000 años, y obviamente que eso no está comprobado por la ciencia ni por ningún antropólogo. Simplemente quiero decir que, o quiero pensar que es una tradición oral que ha pervivido de acuerdo a sus linajes de estos personajes. En tiempos de la colonia, como todas las actividades en América, culturales y sociales, se vieron interrumpidas por la Inquisición. Exactamente en el año de 1723 nos cuenta que hubo un cambio en la forma de pensamiento de esos linajes, específicamente el del don Juan Matus, su linaje de brujos, el cual reorientaron todas sus prácticas de tal forma que desecharon todo lo que no les servía y lo enfocaron hacia la visión que tenemos ahora. Y tenemos ahora, lo digo porque no es únicamente una cuestión particular mía, ni de la UAM, sino que la obra de Castaneda ha sido traducida a 17 idiomas, son muchas las ediciones que se han leído y mucha gente viene a México, sobre todo antropólogos, a buscar información y a saber qué se ha hecho con ese conocimiento de los toltecas. El último reporte que tuve aquí en la UAM fue un ruso y un colombiano que vinieron a hacer una maestría, pues yo no sé quiénes dijo, me encontraron, platicamos mucho y todavía tenemos cierta comunicación, no sé, por ahí andan, por Centroamérica, buscando también vestigios de otras civilizaciones prehispánicas. Volvemos a lo mismo, les comentaba que a partir de 1723 hubo un reordenamiento en todos los preceptos de la brujería, de tal forma que se acordó, por así convenir a los linajes y para su existencia que era vital, que se encaminaran todos los esfuerzos de estos chamanes a la libertad total de conciencia. Para esto se tiene que entender cómo vamos a llegar a esa libertad total. De acuerdo al mundo y a las creencias de los toltecas, el mundo en que vivimos es una sola descripción que en algún momento es una validación de consenso enorme de todos los habitantes de este planeta. A esta realidad, a esta validación de consenso le llaman la primera atención, porque aquí es donde tenemos nuestra atención situada. De esto se supone que hay otra atención, que es la segunda atención, y es el lugar a donde viven los seres inorgánicos. Los seres inorgánicos no son como nosotros, con un cuerpo biológico, simplemente se manifiestan. Yo algún día pensé que como energía, pero la energía no tiene conciencia, entonces ellos sí tienen conciencia y se manifiestan como energía. En ese lugar viven. Es posible que en algún momento crucen la frontera de la segunda atención hacia la primera, y es posible que también nosotros vayamos en algún momento hacia allá. El tercer nivel de percepción que tenían esos antiguos toltecas es la tercera atención, y es el objetivo fundamental a donde se debe de encaminar la humanidad, en el lugar donde vamos a manifestarnos como energía pura, como conciencia total. Pero para ello, yo considero que es muy difícil. A mí, por aquí me conocen como chamán, me piden hace rato, ¿no?, un currículum. No hay tal. El currículum es particular, es personal. Y bueno, por mucho que yo quiera imitar la David Copperfield,
pues yo creo que no es un acto de magia, ni de ilusión, ni espectáculo. Considero que la creencia que se tenga al respecto de los toltecas es puramente personal, y el desarrollo también es puramente personal. Bueno, pues ¿qué tengo que hacer para que sea puramente personal? Pues a principio de cuentas tengo que asumir de que puedo hacer cosas y que puedo allegarme a posibilidades que todos tenemos y que nunca las usamos, se quedan dormidas por el resto del tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Resulta un poco brusco, tengo que alejarme de la humanidad, tengo que alejarme de sus conductas, tengo que alejarme un poco y observar lo que hacen para no repetir los errores que tienen. Es posible que deje de ser humano, no cuesta nada, no pierde uno mucho, ni tampoco dejar de ser racional, de acuerdo como dice don Juan. Entonces tenemos que ser impecables. Si somos impecables, eso quiere decir que vamos a dejar de tener pecados mundanales. Pero bueno, eso no existe tampoco dentro de la brujería, don Juan, no hay pecados, ni tampoco hay una tabla de bien y el mal. Únicamente es el comportamiento. ¿Cómo vamos a moderar el comportamiento? Hay una técnica que se llama del acecho. El acecho es modificar la conducta para lograr ciertos objetivos. Obviamente que los objetivos se encaminan a ser impecable para de ahí pasar a la libertad total. Aquí me marcan que son 2 minutos, yo creo que ya concluye. Esto no se lleva 20 minutos ni 30. Es toda una doctrina establecida que se lleva bastante tiempo. Me he reunido con algunos, desde hace como unos 5 años, alumnos de la UAM. Por los horarios y el trimestre y todo no se ha podido concretar nada, pero creo que por ahí andan latentes algunos grupos que aún así sin conocerlos van y me buscan, platicamos, ando mal en mi escuela, ¿qué necesito hacer? Pues tienes que orientar tu energía, tienes que un poco callar tu diálogo interno, tienes que sacar de tu mente y tu conciencia lo que no te sirve, y ese espacio úsalo para estudiar. Ese sería el currículum y eso sería a grandes rasgos lo que tendría que decirles de lo que se pretende ser el chamanismo en la UAM. Muy bien, pues proseguimos con la presentación de Mauricio Vidal. Bueno, antes que nada me gustaría iniciar diciendo que en la actualidad estamos siendo testigos de un despertar espiritual en el sentido religioso. ¿A qué me refiero? Estamos buscando nuevas formas de religión, la sociedad en general busca una religiosidad, una práctica de religión más estable, más profunda y de alguna manera diferente a todas las formas que se han estado presentando anteriormente. Esto es muy importante porque hemos padecido una crisis y yo creo que, sin decirlo en más, los cristianos somos quienes más lo estamos viviendo de manera más cercana a aquellos de denominación católica, que somos la denominación de más tradición por la historia, por tantos factores culturales a los cuales no voy a entrar en este momento, pero que, pues sí, en efecto, estamos nosotros descubriendo y que nos está dando durísimo en todos los sentidos, sobre todo con los jóvenes y de manera especial entre los universitarios, gente que bueno, tiene cierto bagaje cultural y que no por tener ese bagaje cultural deja de tener una necesidad que le vamos a denominar aquí espiritual. Entonces de ahí lo que comentaba don Jorge, el hecho de buscar una religión, ¿sí? Una práctica religiosa que le llene esa necesidad importante, una necesidad que parte de un hecho histórico, de un hecho cultural. Somos hijos de nuestro tiempo. ¿Sí? Ninguno, por muy religioso que seamos, muy asceta, nos vamos a librar de los condicionamientos históricos. Hemos vivido la experiencia dura, la experiencia cruda de lo que es la modernidad, ¿sí? Donde las ciencias positivas nos han dado respuesta de casi todo lo observable, lo experimentable. Echaron abajo, en gran medida, a todas las experiencias religiosas del momento, que bueno, habían estado unadas también a cuestiones y procesos históricos, de manera muy lamentable en algunos sentidos, ¿sí? Y que bueno, hizo que se diera un rompimiento fuerte entre el mundo de lo sagrado y el mundo de lo profano. Este rompimiento se manifiesta ahora, ¿sí? En una resistencia, yo diría,
sistemática, ¿sí? Sistemática, casi inmediata y automática de parte del joven hacia todo lo que tenga que ver con cristianismo. Y de manera fundamental, el cristianismo en cualquiera de sus maneras institucionales. Más concretamente en el catolicismo. ¿Sí? Cuando hablamos de cristianismo es una charla en cierto modo difícil por la experiencia precedente, ¿sí? Que en la mayor parte de los casos es una experiencia no muy positiva, desgraciadamente, ¿sí? Y aquí entro al hecho de una pregunta importante, que bueno, es lo que nos reúne aquí, es el hecho de hablar de la tolerancia religiosa, ¿sí? Cualquiera, y de hecho por allí algunos conocidos judíos que tengo, han dicho es que en la Iglesia Católica está latente de manera efectiva y clara la intolerancia. No necesitamos mucho para reflexionar al respecto, no necesitamos mucho. ¿De dónde diría yo que parte esta intolerancia? No solo de parte de las altas cúpulas o de los grandes dirigentes, yo creo que también parte efectivamente de la gente del pueblo, es decir, de los practicantes, efectivamente del catolicismo, de una fuerte inseguridad, una falta de identidad profunda de su ser cristiano. Es decir, de un desconocimiento profundo, ¿sí?, ante el hecho de lo que significa el Evangelio, ante el hecho de lo que significa el mensaje de Jesús, y por lo tanto la vivencia de una religión como un modo de vida, no únicamente como un sistema de creencias articuladas, no únicamente como un sistema de ritos determinados por la tradición, o por una obediencia ciega e irracional a cuanto la jerarquía pretenda imponer, porque bueno, intolerancia hay hasta entre nosotros mismos los cristianos, ¿sí? O sea, vaya, no vamos lejos, la intolerancia que manejamos de nosotros mismos, ¿sí?, para con nosotros mismos, primero como iglesia, es decir, la intolerancia religiosa que se da de parte de los altos jerarcas con respecto a sus menores, ¿sí?, y a veces hasta con comunidades religiosas completas. ¿Sí? Una comunidad religiosa que no entra dentro del esquema, sí, hay maneras muy eficaces de control, muy eficaces, les llamamos nosotros visitas canónicas. Por otro lado, la intolerancia entre nosotros mismos como adeptos a una misma religión. De entrada, el uso del término secta para denominar a otras iglesias cristianas, ¿sí? Son la secta. En algunos otros casos ya se denomina hasta, son de otra religión. ¿Sí? En esta manera de tipificar de manera importante esta intolerancia. Y aún más, vamos más allá de la intolerancia religiosa en los campos de la moral. O sea, un campo que siempre había sido abarcado por la religión, efectivamente por la religión cristiana, es el campo del comportamiento humano, la regulación del modo de comportarse tanto a nivel personal como a nivel social. Con este proceso de secularización que hemos vivido, ¿sí?, durante es un proceso muy largo, es decir, donde el Estado ha empezado a tomar y a retomar, ¿sí?, lo que la Iglesia manejó durante mucho tiempo, como fue precisamente esta cuestión de la regulación moral, como precisamente también lo que son servicios de asistencia pública, lo que eran servicios de sanidad, educación, y que empieza a crear un mundo paralelo. Es decir, todo este proceso de sacar a la Iglesia, ¿sí?, de una educación laica y gratuita, de una asistencia totalmente laica, pues bueno, es precisamente la respuesta frente a, obviamente la Iglesia ante todo esto se ha sentido desposeída. Y bueno, quien se siente desposeído, la primera reacción es ni más ni menos que defender aquello que siente que le están quitando. Hemos tenido como iglesia un evento maravilloso, pero atrasado por 500 años. Es decir, la reforma pedida en el siglo XVI por Martín Lutero, ¿sí?, apenas se hizo patente hace aproximadamente 50, 60 años con el Concilio Vaticano II. Una apertura impresionante para toda la iglesia de denominación católica, y cuando hacemos análisis claros de
visión, de esta perspectiva que se abre con el Concilio Vaticano II, nos damos cuenta de que en lugar de haber un progreso en la Iglesia, hubo un retroceso de 60 años. Y es muy evidente, frente al cambio se muestra una clara resistencia, ¿sí? Y bueno, frente a este despertar espiritual, ¿sí? La mentalidad clerical desgraciadamente no es muy abierta. Entonces, con toda honestidad yo tendría que reconocer, tratando de ser lo más objetivo y tratando de dar lugar a la verdad, considero que la Iglesia de denominación católica, fundamentalmente, que es mayoría aquí en México, sea por tradición o por lo que fuere, no está preparada para responder de manera adecuada a este despertar espiritual. Tanto así que en las universidades privadas que pertenecen a grupos religiosos o congregaciones religiosas, ¿sí?, la pastoral que se maneja con los mismos alumnos es una pastoral muy deficiente. Por lo tanto, pues podemos nosotros decir que frente a un panorama tan complejo como lo es este despertar espiritual y una crisis tan fuerte que está viviendo la Iglesia como institución, ¿sí?, también se manifiesta un gran reto. ¿Cuál es el reto? El reto es retomar nuevamente nuestros orígenes, ¿sí?, mirar nuevamente al Evangelio, que es la base fundamental del cristianismo, ¿sí?, y lograr así una estructura de coherencia, que es bueno lo que ha hecho que se pierda mucho el crédito fundamentalmente en esta iglesia, ¿sí?, y buscar eso, coherencia de vida, en todos los sentidos. Consideramos nosotros que hay dos grupos fundamentalmente importantes dentro de la iglesia y que bueno, marcan decisivamente, que es el grupo de lo que se ha considerado mayoritariamente como la extrema derecha, que son grupos de un fundamentalismo bastante obvio, y los grupos que se ha llamado de izquierda, ¿sí?, que son grupos que parten más hacia el diálogo, hacia la tolerancia, y en quienes parece estar ahora la posibilidad, como posibilidad de reestructurar nuevamente a la iglesia como comunidad. Sin más por el momento, pues les agradezco la atención. Muy bien, pues muchas gracias y continuamos con la presentación de Adán Quintanar. Gracias. Muy bien, pues antes que nada buenas tardes a todos y estoy muy contento de participar en un evento de esta magnitud. Estoy también contento de participar en la mesa con Jorge García, con Mauricio Vidal, con Sergio Páez, y yo creo que no somos los únicos que estamos aquí en la mesa redonda. También hay alguien que se llama Jesús, él está en la mesa redonda, él es un panelista. Definitivamente el hecho de hablar de religión siempre es algo muy espinoso, algo muy polémico, pero es algo muy adecuado aún dentro de estos lugares, dentro de estas universidades. Es muy bueno que como universitario, como persona madura, aprendamos a manejarlos, a hablarlos, a platicarlos y no eludirlos, tanto así como la política, ¿verdad? Hay un cliché por ahí que dice, ¿verdad?, que si quieres conservar la amistad, pues no me hables de política, no me hables de religión, y creo que es algo que tenemos que empezar a aterrizar, a cambiar y a dialogar. Muy bien, primeramente quisiera decirles que yo soy cristiano, esta fe, si quieren llamarlo religión, si lo queremos llamar así, la aprendí de pequeño, la aprendí también a través de la educación que me dieron mis padres, pero no solamente me quedé ahí, sino investigué, en este caso releí, o sea, no me conformé nada más con el hecho de decir yo soy cristiano por cuna, sino entenderlo, razonarlo y sobre todo vivirlo. Realmente la plática que preparé va a abordar 3 puntos importantes que se le conocen como las 3 virtudes teologales, que están en 1 Corintios 13, que dicen, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor.
Esto es algo muy importante para cualquier relación, para cualquier diálogo, siempre debe de estar basado sobre el amor, sobre todo. Siempre se tiene, o a veces se tiene la impresión de querer convertir al otro a como uno es, y creo que no va el caso por ahí, más bien respetarnos y de esa manera seremos respetados, ¿verdad? Cuando hablo de un cristianismo, me estoy refiriendo de un cristianismo no dogmático, estoy hablando de un cristianismo investigado, repito, releído, no de un cristianismo dogmático, un cristianismo que se basa en una fe, en este caso fe en griego significa pistis, en hebreo no existe una palabra para poder describir lo que es fe en sí, pero emet, que quiere decir verdad, podríamos usarlo también como un equivalente. Cuando hablamos de fe, debemos de entender que esta debe de ser una experiencia, no solamente un conocimiento, como el término griego nos lo alude. También nos habla de algo razonado, debe de ser algo razonado, pero también algo interpretarlo, o sea, interpretar a un Jesús, no desfigurarlo, no pararse en fundamentalismos que a veces crean más problemas, sino abrirse al diálogo tal como Jesús se prestó, ¿verdad?, cuando estuvo aquí en la tierra, y yo creo que está muy atento a lo que cada uno de mis compañeros y un servidor estamos comentando. Cuando hablamos también de fe, y en segundo lugar de esperanza, podríamos decir que esa esperanza se vive día con día. Es un Jesús que se reinterpreta, es un Jesús que al experimentarlo te permite también tener una estabilidad, te permite tener paz y te permite, vuelvo a repetir, una experiencia. A raíz de que en nuestra historia se han manejado muchas ideas, muchas ideologías, también se han manejado utopías. Estas utopías a veces duran durante 3 a 5 años, hay algunas que ya llevan más tiempo. Podríamos citar en la época de los 70s, de los 60s, cuando los jóvenes pues buscaban una forma de protesta, es decir, el hipismo, en contra de lo establecido. Ahora en nuestros días pues es poco lo que se sabe al respecto, ¿no? Esa utopía en cierta manera ha quedado atrás, o hay también algunas posturas, puede haber algunas posturas de decir, pues yo soy antihipista, ¿no? O sea, van variando, van cambiando las utopías. Pero esto de la esperanza, Jesús, esto se va formando día con día, no es algo... Es algo que Dios invita al joven universitario y al joven en general a ir construyendo el reino de Dios día con día. Cuando hablamos del amor, es un amor que no debe de ser solamente ideal, sino es un amor que debe de reflejarse en los demás. La Escritura dice que ¿cómo puedes amar a Dios si no amas al que está a tu lado, ¿verdad?, a tu próximo? Dice a tu prójimo, que quiere decir próximo. Este amor pues te permite amar a los demás, no importando el tiempo que los dejes de ver o que los veas, siempre los vas a amar. Es un amor estable, es un amor que te ayuda también, te ayuda a mejorar. Ya don Jorge nos hablaba hace ratito de algunos conceptos interesantes como la disciplina, como la libertad de conciencia. El amor también te da libertad. Quisiera decir también algo importante, que Jesús no nos viene a dividir, sino Él viene a unir. Jesús nos ha puesto unas pisadas para seguirle, y a Jesús hay que interpretarlo en la sociedad, a Jesús hay que interpretarlo en la escuela, en el trabajo, en la política. Es un Jesús práctico, es un Jesús viviente. Debemos de seguir adelante también con la actitud de Jesús.
Jesús nunca cayó en polémicas, se dieron solas las polémicas. Él no fue dogmático, siempre vinculó al que venía a él, no importando la clase, no importando la historia, no importando, él siempre creía en las personas y sigue creyendo en las personas. Jesús veía y ve a la gente como compañero, como amigo, y bajo un contexto de perdón. Conozco también que, nos lo comentó Mauricio Vidal, nos hablaba del fundamentalismo que hay, no solamente dentro del catolicismo, dentro del protestantismo también hay a veces un fundamentalismo muy, muy grave, pero también hay una apertura, hay una oportunidad para el diálogo, para aprender, y creo que por ahí debemos de seguir avanzando en un cristianismo no meramente simplemente ideal, sino un cristianismo de más desafíos, un cristianismo que te invita a tener una plenitud de vida, que te invita a reconstruir el reino de Dios. Ese es un cristianismo que nos puede ayudar a cambiar muchas cosas de nosotros y también de nuestra sociedad. Cuando he tenido esta experiencia como cristiano, pues bueno, también he conocido un manual fantástico que es la Biblia. Es un libro que te permite saber más de lo que Dios quiere que tú conozcas, que tú sepas, y también es un libro que no se queda solamente en la pura, en el puro concepto, sino que te invita también a la praxis, ¿no? Es una palabra viva. ¿Qué recomendación, si me lo permiten, podría aportar? Pues la recomendación sería buscar a un Jesús divino. Es un Jesús divino, pero a la vez también es un Jesús histórico, que le importa involucrarse, sí, en lo personal, ¿verdad?, como nos lo habían comentado, pero también en la comunidad, en la sociedad. No quedar aislado, sino interpretarlo. Un Jesús que quiere que nosotros participemos con Él, y un Jesús que dijo las siguientes palabras en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Es un reto que Él nos pone a todos, los que estamos aquí, y es algo que quería compartir. Gracias. Muy bien. Bueno, pues procedemos a la ronda de preguntas. No sé si alguien, vamos a tratar de enmarcarlas en unas 3 preguntas por las limitaciones de tiempo. A ver, ya tenemos allá 3 manos, fueron los que reaccionaron más rápido, entonces a ver, comenzamos allá atrás. Hola, buenas tardes, mi nombre es David. Bueno, yo les quisiera preguntar, al parecer existe una apertura o una suerte de intención de diálogo entre las diferentes formas de entender el mundo, llámese religiones o llámese filosofías, pues. Pero a veces me da la impresión que hacia adentro, bueno, evidentemente la espiritualidad es algo exclusivamente humano, o sea, los animales no la generan, igual que el arte, igual que la ciencia. En ese sentido parece que hay una posición a veces antagónica entre elementos exclusivamente humanos. Cito un ejemplo, hace unos años, ¿no?, Arzobispo de Guadalajara, cuando un dibujante pinta a Juan Diego, pero en vez de la Virgen María parecía un monstruo, ¿no? Evidentemente, visto desde ese punto de vista, al parecer, digamos, no existe tolerancia entre actos exclusivamente humanos, ¿no? Las discusiones sobre el genoma humano y algunas manifestaciones artísticas hacen pensar que el diálogo involucra únicamente, digamos, órdenes espirituales, religiosas, como se quiera llamar, pero a veces dentro de las esferas humanas, que puede ser el arte o la ciencia, no hay esa apertura al diálogo, ¿no? Ahorita es interesante ver este evento, ¿no?, que la universidad se ha abierto, pero hacia los artistas, hacia la ciencia, ¿cómo ven ustedes esa perspectiva? ¿Cómo la pueden entender? ¿Y qué límites ven en ese afán de diálogo, en esa tolerancia? Sería mi pregunta. Bien, no sé si alguno de ustedes quisiera responder.
Mauricio Vidal. Sí, mira, de entrada comentas algo muy interesante. Hay muchas maneras de interpretar la realidad, a esto le llamamos cosmovisiones. Una de tantas cosmovisiones es la religión. Obviamente, para la religión, fundamentalmente para la religión cristiana, lo que comentábamos, no podemos desligarnos de la esfera de lo humano de lo divino. De hecho, ese es como que uno de nuestros motivos centrales de fe. O sea, un Dios encarnado, o sea, un Dios que se hace hombre, implica el hecho de que el cristiano no puede alejarse de la sociedad ni de los conflictos humanos, ni tampoco de todo lo que el humano puede expresar, sino que tiene como finalidad precisamente, ¿sí?, el llevar todas esas potencialidades humanas hacia su plenitud. ¿Sí? Obviamente aquí estamos de acuerdo que muchas veces se manejan muchas cuestiones muy moralizantes. Y frente a lo que tú comentas es lo que yo llamaría un ejemplo vivo de secularización. O sea, tomas un símbolo netamente religioso, ¿sí?, y le quitas el significado, ¿sí?, su significado original, y le pones un significado totalmente mundano. ¿Sí? Obviamente que esto, frente a una mentalidad moralizante, en un primer momento, ¿sí?, frente a una mentalidad donde se está sintiendo despojada de un símbolo que para ella le puede significar mucho, y que definitivamente eso dentro de nuestro tema sería el origen de cualquier intolerancia, ¿sí?, el sentirse despojado, la inseguridad, y bueno, todo esto, pues obviamente que saltan, ¿no? Pero sin embargo también te puedo decir que la religión ha sido una de las primeras mecenas de todo el arte, ¿sí? Y eso lo comprobamos históricamente. Que uno que otro por allí tenga algún derrapón, bueno, ¿sí? Eso es inevitable, ¿sí? Pero sin embargo el arte trata definitivamente, más bien la religión trata de animar al hombre a que desarrolle todas sus capacidades, todas sus potencialidades, aún la razón misma. ¿Sí? Gracias. A ver, Adán, también. Sí, cómo no. Digamos que en cierta manera es también teología, hacer teología e interpretar, ¿no? Hay artistas como Rembrandt, como en diversas, Bach, por ejemplo, como podríamos hablar de la música, de la escultura, de la pintura, ¿verdad? Y si nosotros todo ello tomamos una aptitud más de polémica o de querer acusar, inquisitorio, nos llevamos una experiencia o un aprendizaje, creo que sería algo muy bueno. Me acuerdo de un ejemplo en la época en Europa, cuando estaban las epidemias muy fuertes, en este caso la peste bubónica. No había obviamente como hoy antibióticos, no había medicamentos, no estaba desarrollada la genética como hoy, a esos días en Europa medieval. Cuando hablamos de que la gente pues se contaminaba de esta enfermedad, había un lugar, un hospital en donde había un Cristo, esa imagen de ese Cristo estaba completamente desfigurada, era un Cristo lleno de bubos, son las formaciones por la enfermedad, la peste, y había un texto en la parte de abajo que es interesante, ¿no? Interesante observarlo, decía: yo he llevado tus enfermedades y he llevado también tus dolencias, ¿no? Es una forma también de interpretar a Cristo. Posiblemente a lo mejor algunos de ellos no se sanaban, sin embargo eso era algo que los alentaba, les dejaba un mensaje de Dios, ¿verdad? Un mensaje para enfrentar esa crisis, esa adversidad, ¿no? En ese momento. Muy bien, procedemos entonces con la siguiente pregunta.
Sin embargo, si somos sinceros, bueno. Bueno, sí, si somos sinceros, bueno, ya está. Entonces yo creo que los que somos sinceros al leer la Biblia debemos de tomar en cuenta lo que nos dice, ¿no? Y nos hace una invitación al conocimiento, ¿no? Hay otro versículo que dice escudriñarlo todo, ¿no? Retener lo bueno, ¿no? Entonces, bueno, yo quería citar esos dos versículos en cuanto al conocimiento, ¿no? O sea, uno tiene que conocer, ¿no? Para poder tener una base de perspectiva, ¿no? Y mi pregunta es, y me gustaría que los tres pudieran responder, ¿cuál es el motivo de por qué creer en lo que se cree, ¿no? O sea, todos creemos en algo y me gustaría preguntarles, ¿por qué creen en lo que creen, no? A ver, mira, es interesante todo lo que se está diciendo aquí. Tú citaste un versículo de la Biblia que se destruyó un pueblo por no tener conocimiento. Yo creo que no es propio de los pueblos hebreos. Yo creo que en algún momento en todas las culturas ha ocurrido lo mismo. En el México antiguo también ocurrió. Por falta de conocimiento de sus habitantes, cayó Tenochtitlan, porque pensaban que era Quetzalcóatl que venía a redimirlos. Y pues considero que a lo mejor sí ha venido Quetzalcóatl, pero no en la forma como todos piensan, ¿no? En algún momento más ideológicamente, más a levantar su pueblo, porque bueno, podemos decir que todos los pueblos tienen sus dioses locales. El que están ustedes hablando, con todo respeto, puedo decirles que es un dios hebreo. La forma en que todos hemos sido educados, yo creo que ha sido un poco común, ¿no? Sin presunción ni nada, sin desdén. Pues a mí también me educaron católico, únicamente que pues por decisión propia yo tuve que abandonar esas filas porque considero que mis genes no satisfacían los genes hebreos. Y bueno, pues yo me hice la necesidad de creer más en los genes que traigo todavía aquí latentes, ¿no? Por ahí todavía veo gente que fuma y veo gente que masca chicle y que se va a Acapulco. Bueno, pues el mascar chicle en antiguo mexicano es chicli y cigarro es cigar, y son cuestiones culturales que ya se estaban dando en América y que tienen un significado profundo. Bueno, por un lado. Por otro lado, el por qué creer. La gente, según los antiguos toltecas, nace sola y sola se muere. En este momento, pese a que estemos todos reunidos, individualmente estamos solos. Y estamos solos en nuestra unidad de pensamiento. Cada uno es un mundo y cada uno piensa diferente. Cada quien, pese a que me esté escuchando, paralelamente a lo que está escuchando, tiene su propio diálogo interno con su propia formación, su propia cultura y sus propios problemas, que yo no sé cuáles sean porque son individuales, los míos también. Pese a que tenga mucha disciplina, yo creo que voy a tardar un poquito más de tiempo en a lo mejor es una ventaja, no tener racionalismo, porque nos enredamos con unos diálogos internos tremendísimos que estamos acabando con nuestra existencia, y esos diálogos abarcan todo, abarcan lo que yo les estoy comentando del chamanismo, abarcan las religiones, la cultura, el arte, todo. Es un caos nuestra mente que no hemos podido arreglar, nunca la hemos podido arreglar. Considero que en el momento que podamos ir arreglando nuestras ideas y poder sacar las que no nos sirven, pues en ese momento yo creo que posiblemente seamos felices, que yo no sé qué sea eso, realmente. Yo siento que no contestó la pregunta. A ver, dígame. ¿En qué cree? ¿Por qué cree? Más bien, ¿por qué cree? Bueno, una parte sí. Pues yo lo dije que desafortunadamente, afortunadamente no creo en Dios. Únicamente lo que más me acomoda, porque le vuelvo a repetir, cada quien mata sus pulgas a como se acomoda. Ahí está la respuesta, creo que no contesta todavía. No, o sea, no cree nada. Pues bueno, únicamente lo que le estoy comentando. A ver, un segundo. Por procedimiento, están respondiendo de su respuesta, bueno, no satisfació su tal vez requerimiento, ¿verdad? Pero si gusta al final podría tener una plática, ¿no? Estamos contestando esta respuesta. Todavía nos queda otra pregunta que responder, y si queda tiempo le daremos cauce a una pregunta probablemente nada más extra, ¿sí? Ahí. Había dicho el compañero, había sugerido, no sé si se valga,
que quería una respuesta de los tres. No sé si con esta es suficiente o pasemos a otra. No, yo considero que pasaremos al siguiente, si es que los demás quieren responder, y continuamos con la metodología, ¿no? Muy bien, antes que nada, me gustaría decir, la pregunta que planteé es una pregunta muy profunda, difícil de responder, tengo que ser honesto, porque bueno, no podemos responder nada más al aire. Es una pregunta que implica para nosotros todo el hecho de la existencia, por un lado. Por otro lado, yo corregiría de alguna manera la pregunta, yo no creo en algo, creo en alguien, ¿sí? O sea, para nosotros los cristianos, que yo creo que Adán estará de acuerdo en este punto conmigo, Dios no es algo, sino es alguien, es una persona, ¿sí? De ahí que nosotros formulemos un principio teológico basado en las Escrituras que diga que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Entonces creemos en un Dios que es persona y por lo tanto defiende en primer momento la dignidad de la persona, ¿sí? En un Dios trascendente, en un Dios amoroso, en un Dios misericordioso, en un Dios que sobre todo es Padre del hombre, ¿sí? Y que como Padre lo cuida, lo ama, lo educa, y en esa educación también lo corrige, ¿sí? Que en esa educación también se compadece de él, conoce sus limitaciones, y que lo va impulsando a cada día a que conozca la verdad de sí mismo, la verdad de cuanto le rodea, y la verdad de él mismo como Dios. Esa sería mi respuesta. Muy bien, ¿por qué creo en lo que creo? Pues porque Jesús ha transformado mi vida, Jesús me permite vivir de una manera libre, de una manera feliz. Él lo he experimentado y lo sigo experimentando día con día, no es algo que haya quedado solamente en el pasado, es algo que puedo aplicar en mi vida cotidiana, con mis compañeros, con mis amigos, con mis familiares, etcétera. A Jesús lo he aprendido a interpretar y a reinterpretar en mi vida cotidiana. Jesús ofrece una plenitud de vida y Jesús me invita día con día, suena un poco repetitivo, a reconstruir ese reino de Dios. Ese reino de Dios que se tiene que reconstruir en todo nivel, en todo sector, en nivel académico, nivel político, nivel social, nivel cultural. Jesús es el único que ha dicho lo que ya mencioné hace ratito, que Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando hablamos de Jesús, luego lo vincularíamos hacia religión, pero yo quisiera citar a un autor, se llama Paul Tillich. Él nos habla que en su libro, se llama Nuevo Ser, que Jesús trasciende a algo más allá de la religión, a algo más mental, ¿no? Es algo real. Dice que de modo que aquel que está en Cristo, aludiendo a la Biblia, nueva criatura es y las cosas viejas quedaron atrás y todas son hechas nuevas. Es decir, un nuevo ser que tiene que construir ese reino de los cielos. Y en Jesús he encontrado eso y más, y por eso creo en Él. Muy bien, procedemos a la siguiente pregunta. Ujú. Mi nombre es Hernán, soy estudiante de aquí de la UAM Iztapalapa. Tengo 3 preguntas, una para cada uno. Espero no importunarlos. Antes un comentario. Creo que el problema de justificar ante otro mi fe, pues ya ahí hay problema. Yo no tengo que justificar mi creencia ante nadie. Es mía y nada más. En ese sentido, preguntarle a alguien, bueno, ¿tú en qué crees y por qué crees? Pues difícilmente se podría responder a esa pregunta. Creo que es una pregunta bastante tramposa. Creo yo. A partir de ahí, la pregunta para don Jorge. Bueno, ¿cómo hay, a partir de que leí los textos de don Juan, los primeros 4, me surgieron una serie de dudas, pero básicamente, ahorita me surge una, ¿cómo entiendo la conciencia desde la perspectiva de don Juan?
que es una concepción de la conciencia cualitativamente distinta de la concepción que tenemos en común en esta época. ¿Cómo entender la conciencia? Y pues a partir de ahí desglosar algunos aspectos sobre el tonal, el nahual, acerca de otros aspectos como la descripción del mundo y demás, parar la mente o parar los pensamientos. Esa es la primera. Respecto de Mauricio, ¿cómo me parece brillante esa propuesta? Voltear a nuestros orígenes como católicos y tratar de hacer una estructura coherente, palabras y acciones. Creo que eso es extraordinario, pero muy difícil de realizar. La estructura actual de la Iglesia Católica, no solamente en este país, a nivel mundial, difícilmente va a dejar ciertas prácticas y ciertas estructuras para regresar a algunos aspectos que pondrían en tela de juicio su mismo discurso teológico. ¿Cómo? ¿Cómo salvar esos cuestionamientos? Si de veras se quiere voltear hacia los orígenes. Creo que es un problema fundamental que difícilmente los intereses que se han ido creando van a permitir esa liberación del discurso teológico. Respecto de mi compañero Adán, me pregunto, ¿cómo puedo yo leer un texto bíblico cuando ha sido traducido muchas ocasiones del griego, tal vez del árabe al griego, tal vez de lenguas antiquísimas que a lo mejor ya no existen, que se han ido traduciendo, y cómo ahora interpretar esa visión que se escribe en la Biblia, cuando ha pasado por miles de visiones o de mentes, y entro en contradicción definitivamente? ¿Cómo voy a interpretar esto? Tal vez sería necesario regresar a lo esencial. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y dejar que cada quien conciba a Dios como pueda. Gracias. Bueno, vamos a iniciar aquí de este lado, tratándote de contestar. Considero que esto que te voy a explicar no es para todos. ¿Sí? Bueno, tú me estabas diciendo que leíste 4 libros. Son 12 los que configuran la obra de Castaneda, y por ahí tiene otros 3 más de sus contrapartes, las guerreras rastreadoras de energía, como es uno el ensueño de la bruja y donde cruzan los brujos. Volviendo al tema de cómo concibe el mundo tolteca la conciencia, que es una forma diferente a como lo conciben en el mundo occidental, pues yo creo que estamos todos de acuerdo en este momento que hemos sido aculturizados de la forma occidental, pensamos como occidentales. Hace rato yo le contesté al Señor de que no tenía ningún Dios, porque pues en algún momento siempre me he rehusado a la cultura occidental, aunque sigo perteneciendo a ella, la forma como he visto, cómo trabajo, cómo actúo, cómo me comunico, porque inclusive el español es occidental también, todos somos occidentales. Bueno, continúo diciendo que esto es para algunos. Los toltecas concebían no el cuerpo como lo estábamos viendo. Yo les dije en un principio que era un mundo de descripciones, y eso se traduce como un mundo de objetos. Bueno, ellos iban más para allá, más allá de esos objetos. En algún momento se convirtieron videntes, veían. Ver no es igual que mirar. Mientras todos miramos, ellos veían. Y bueno, ahorita sale un poco del currículum. En algún momento yo les pude haber hablado en algún momento acerca de la teoría de lo que era el huevo luminoso que rodea al hombre. Pero bueno, pues hay una parte del currículum. Puedo decirles con firmeza que ese huevo luminoso existe. Posiblemente en algún momento algunos se den cuenta que existe ese huevo luminoso. Bueno, ese huevo luminoso que nos rodea, en el momento en que podemos verlo, así como videntes, se prescinde del cuerpo biológico y aparece ese huevo luminoso. Ese huevo luminoso estaba dividido en 2 partes. Hay que ser un poco esquemático aquí como para entenderlo. El lado derecho y el lado izquierdo. A la altura del omóplato, más o menos de cualesquiera que sean los hombres, dependiendo de su estatura, ahí se encontraba un punto luminoso, o se encuentra todavía, un punto luminoso color ámbar. Ese punto luminoso es la conciencia. Es la conciencia que todos tenemos en el mismo sitio.
Todos los humanos tenemos la conciencia clavada en ese mismo lugar porque estamos percibiendo igual. De aquí que pues estemos de acuerdo en que esta es una botella con agua, esto sea un auditorio Cuicacali, esto sea un micrófono, lo que usamos sea ropa, todo es parte de esa validación de consenso que todos estamos percibiendo de la misma forma porque tenemos en el lado derecho, cerca de un centro energético que se llama la razón, el punto de encaje. Orbitando ese punto importante que se llama la razón, ellos habían designado, porque así lo vieron en sus observaciones, que había una órbita que se llamaba el lugar de los sentimientos, y de ese sitio no podemos sacar nuestra conciencia en este momento. De ahí que tengamos depresiones, odios, envidias, amor, todo lo que conocemos como defectos humanos están enmarcados en esa órbita que está rodeando a la parte pura de lo que es la razón. Es posible que muchos humanos hayan situado su conciencia en ese punto de la razón. Bueno, pues se dice que surgen los genios. Ellos tienen un comportamiento diferente, siguen percibiendo igual como nosotros, pero tienen un comportamiento diferente. ¿Por qué? Porque no perciben igual. Esos genios se aíslan de la sociedad, no son tan sociales, no son tan dados a la plática. Y bueno, lo hemos visto, si analizamos históricamente a los genios que han surgido en la humanidad, vemos que más o menos tienen ese patrón de conducta. Eso es por el lado derecho. En algún momento, de acuerdo con algunas técnicas que tenían los toltecas, podían mover o desplazar ese punto de conciencia al lado izquierdo, el lado siniestro, decían ellos. En ese lado izquierdo, igualmente a la altura de los omóplatos, se encuentra el punto energético que se llama el conocimiento silencioso. Al llegar la conciencia a ese punto de conocimiento silencioso, pues no se necesitan de procesos de enseñanza, aprendizaje, ni de ir a alguna universidad a obtener grados. Simplemente se sabe y ya. ¿Cuáles son los mecanismos? Pues es un misterio, yo no sé cuáles sean. Orbitando otra vez ese centro del conocimiento silencioso, se encuentra el lugar donde no existen los sentimientos. Y créanme, algún momento posiblemente han llegado por accidente o algún día, si se deciden, van a llegar. En ese lugar donde no se encuentran los sentimientos, el hombre como nosotros los conocemos, se manifiesta frío, calculador, silencioso y eficiente, sobre todo eficiente. Pero bueno, en el momento que nos desplazamos para allá, como una añoranza nos regresamos otra vez hasta nuestro punto de partida, que es nuestro punto racional. Pues porque no es porque estemos acostumbrados, sino que desde que nacemos no tenemos una definición a dónde situar nuestro punto. Creo que van a estar de acuerdo todos que en el momento que nacemos en un mundo de adultos y los adultos se encargan de modificar la conducta, moldearla y situar ese punto de conciencia en el lugar donde todos conciben y de todos perciben de la misma forma. De otra forma, pues le dicen que la gente está loca y la meten a un hospital de salud, ¿no? Hasta que no le ponen su punto de encaje para que si yo veo este vaso también tú tienes que verlo, entonces ya estás normal. Bueno, entonces esos pequeños que nacen y que son situados así como yo y como todos ustedes en ese punto de encaje, nos estamos entrenando para así mismo también enseñar a los nuevos niños que nacen a situarlos en ese punto de encaje. Bueno, este es un punto de vista de los toltecas. Otro que yo por ahí he investigado es de que caigo en la cuenta que el ser humano en la Tierra tiene como unos 2 millones de años y ha de tener como unos 50,000 de ser Homo sapiens. El ser Homo sapiens es ser racional, es pensar. ¿Qué pasó antes? ¿Eran racionales o tenían su punto de encaje en el conocimiento silencioso? Porque si fue así, la humanidad y su conciencia ha pasado más tiempo en el conocimiento silencioso que en el punto racional. Y posiblemente en algunos haya una añoranza de volver otra vez a esos orígenes de conciencia y percibir de otra forma. Posiblemente muchos digan, es que si no soy racional, no soy animal. Pues esa es una mentira, porque los animales están bien definidos. Y bueno, pues algunos dicen que somos primates, yo no sé cómo se sientan algunos otros, ¿no? Pero pues por ahí va la idea, ¿no? Del punto de encaje donde se encuentre, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Bueno, para efecto de las enseñanzas de Don Juan, él tenía unas enseñanzas para el lado derecho, que era la forma racional. Y tenía otras enseñanzas con sus aprendices del lado izquierdo, que era el mundo fantástico
que no conocemos. Creo que contesta lo que me estabas preguntando. Okay. Muy bien, las posibilidades para la Iglesia Católica como institución. En realidad no solo se trata de una cuestión de discusión a nivel argumentativo o a nivel teórico dogmático. O sea, nuestros dogmas están muy bien fundamentados. Hablo aquí desde el sentido racional. O sea, como sistema tenemos un sistema de conocimientos maravilloso. O sea, nos lo hemos pasado haciendo teología durante 20 siglos. ¿Sí? Y bueno, obviamente no entraré a discusión de que eso nos ha traído muchas guerras, nos ha traído sangre. O sea, el credo que los cristianos católicos y algunos de otras denominaciones rezamos cada domingo, lo hemos construido a base de sangre y golpes. Digo, trato de ser objetivo, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, pues sí es decir, bueno, no se trata tanto ya de la cuestión dogmática, con toda la honestidad. Se trata más bien del hecho de que recordemos lo que tú le preguntabas precisamente a Adán. O sea, mirar nuevamente a las Escrituras, mirar nuevamente a este Jesús que nos muestra el Evangelio. Y la respuesta que tú diste al inicio en alguna de tus aportaciones fue maravillosa. La ley del amor. Es eso fundamentalmente. O sea, los intereses creados a nivel político son muy grandes, eso es cierto. Pero como iglesia, no únicamente como iglesia estructural, no únicamente como iglesia a nivel de cúpula, sino como comunidades, porque realmente nos reconocemos como comunidades, ¿sí? Está habiendo también este despertar espiritual. Y la esperanza de la iglesia como comunidad se encuentra en los laicos, en nosotros los laicos, no en los clérigos. Tanto así que hemos luchado muchísimo para que este despertar se dé de manera consciente, real. Digo, no pongo más ejemplos de que tenemos el campo abierto. Tú recordarás el hecho que se suscitó en el pueblo de Santa Clara con el obispo de Catepec. No sé si lo recuerdes. O sea, ante el hecho de que el obispo cambió un párroco, ¿sí? Un párroco que respetaba en mucho el sentido tradicional de la gente, ¿no? Entonces, pues llega uno nuevo, con una mentalidad totalmente teologizante y muy cuadrada, y quiere quitar las tradiciones. Tenían un Cristo móvil, ¿sí? Y cada año el Cristo móvil daba la bendición. Entonces llega el cura nuevo y dice, es idolatría. Pues sí, desde la teología cristiana puede ser idolatría, pero es una idolatría que empezó en tiempos de la colonia, por misioneros cristianos, ¿no? Entonces tampoco puedes llegar y quitar nada más porque, bueno, tu mentalidad es esa. El pueblo se levanta, se enoja muchísimo, va el obispo tratando de no conciliar al pueblo, tratando de decir, aquí se va a hacer esto. La gente se enoja muchísimo, cierran la puerta del templo, el obispo los acusa prácticamente de secuestro, ¿sí? La gente dice, no, pues ahora a ver quién puede más, si tú o yo, y el obispo dice, es que yo soy el obispo, yo tengo la palabra y yo tengo el don de manto porque el Espíritu Santo dice que... Y la gente le dice, pues sí, pero no. Y aguantó la comunidad, después se politizó el hecho. Pero para nosotros es muy importante reconocer allí el despertar espiritual, ¿sí?, de la gente. Nosotros, como laicos y como laicos comprometidos, aún en la enseñanza, no estamos dispuestos a anular ese despertar espiritual. Al contrario, lo tenemos que fomentar, pero también lo tenemos que encauzar. ¿Para qué? Para que no vaya a suceder lo que sucedió en Santa Clara. No que no se le pongan al obispo, sino que no se politice, que no pasen de un rebaño a otro, nada más, sino que sean capaces de formarse un criterio real, de interactuar en el mundo, de tomar decisiones para su propia vida, ¿no? ¿Qué es lo que la gente espera? Entonces, desde esa perspectiva, la religión, la Iglesia Católica, ¿sí?, tenemos esperanzas también. Aunque vemos que estamos en una crisis, consideramos que la crisis es un proyecto de eso, de crecimiento. Un proyecto donde tenemos que ayudarnos mutuamente a lograr esa coherencia. Gracias. ¿Hola? Sí, cómo no. Muy bien, no quisiera tomar mucho tiempo para poder avanzar,
Sin embargo, tu pregunta se me hace muy interesante. Cuando hablamos de la Biblia, luego viene a nuestra mente cuestiones de polémica, cuestiones de, hay muchas traducciones, hay muchas versiones, ¿cuál será la verdadera? Realmente lo que podríamos decir es que solamente hay una Biblia. Todas las demás son, todas las presentaciones son versiones, pero es una sola Biblia. Biblias católicas, versiones protestantes, versión judía, es decir, es una sola Biblia, pero Biblia significa, viene de biblos, que significa conjunto de libros. Es una biblioteca, no es solamente un solo libro. Lo fascinante de este libro es que en su elaboración han intervenido más de 30 autores de diferentes clases sociales, de diferentes lugares y en un periodo de más de 3000 años. Es un libro que no es monolítico, como el caso del libro del musulmán, que fue escrito solamente por una sola persona, el Corán. El libro, la Biblia, fue escrito por más de 30 autores, y vuelvo a repetir, con diferente condición, diferente economía, diferente estatus social, desde pastores, reyes. Algo también que nos puede ayudar es que en la actualidad, pues, en diferentes partes del mundo están los escritos. Está el códice, el Código Vaticano, en el Vaticano en este caso. Está en Estados Unidos, también tienen, ahí tienen manuscritos, en Londres también, en el Museo de Londres, de tal manera que nadie se puede parar y decir, bueno, yo tengo la Biblia verdadera, porque todos la tenemos. Es decir, está en el Vaticano, está en el Museo de Londres, está en Estados Unidos, está en diferentes partes del mundo. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, la Biblia, para entender la Biblia hay una ciencia que se llama la hermenéutica. La hermenéutica se le considera una ciencia, pero también se le considera un arte de la interpretación bíblica. La Biblia o el conjunto de libros se puede quedar solamente como un conocimiento y ya, pero realmente ella apela a que lo que está aquí escrito lo practiquemos. Podríamos decir que aquí está el reino de Dios, ¿no? El reino de Dios, y aquí está también en un periódico el reino de Dios, que día con día se va construyendo. Es decir, a lo que voy es que no es un Dios, en el Dios que yo creo, un Dios inmóvil, sino es un Dios que está actuando día con día y que nos ha proporcionado un manual. Sin embargo, pues la Biblia también está abierta al diálogo, está abierta también a que profundicemos, a que estudiemos, a que escarbemos, y no solamente ser una persona de un solo libro. La Biblia te apela también a que tú te involucres, que tú conozcas de más elementos. Es decir, ahí está la arqueología también. La arqueología nos puede ayudar mucho. Hay muchas ciencias que pueden reforzar el estudio bíblico, ¿no? Hace rato una pregunta, una persona nos decía, en la Biblia está algo que dice, examinadlo todo, retened lo que te sirve y lo que no, deséchalo, ¿no? La Biblia no está peleada con que uno lea otro tipo de literatura, sino que al contrario, se complementa, ¿no? Y el mensaje de la Biblia tú lo has resumido, ¿verdad? Cuando dijiste, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo dijo, ahí se resumen el Nebijim, ¿verdad? De los profetas, se resume la Torah, la ley. Y si hacemos esto, yo creo que nuestra sociedad puede cambiar, ¿verdad? Y podemos aportar mucho cada uno de nosotros, alimentándonos, formándonos un criterio, creciendo, ¿no? Eso es algo muy, muy, muy práctico, ¿no? Sí. Tomándome el atrevimiento de completar un poquito, de alguna manera completar, porque bueno, podemos decir mucho al respecto del exégesis. Yo creo que es uno de los trabajos más bellos a nivel religioso en la cultura judeocristiana. ¿Por qué? Una versión muy conocida, la versión de Jerusalén, la utilizamos tanto judíos como cristianos de las diferentes denominaciones, ¿sí? Y es una versión interdisciplinaria, es decir, en ella participan arqueólogos, ¿sí? Participan filólogos de diferentes nacionalidades y credos, eso es maravilloso,
¿sí? Porque la finalidad no es hacer una versión con ninguna tendencia ni social, ni cultural, ni política, ni religiosa, sino hacer la traducción lo más fidedigna posible. Hablo de lo más fidedigna posible porque hay un adagio que dice, el traductor es un traidor. ¿Sí? Entonces, pues bueno, siempre que hacemos una traducción ya hacemos una interpretación del texto, ¿sí? Entonces, cuando nos dedicamos a un estudio bíblico ya más en forma, por lo menos debemos de utilizar 5 versiones diferentes, ¿sí? Y las versiones las tenemos que estar renovando por lo menos cada 7 años. Debido a los constantes avances en la filología, en los hallazgos arqueológicos, ¿sí? Porque aquí no solo entra la cuestión filológica, también entra la arqueología. Ustedes habrán escuchado que en los años 70 se descubrieron los escritos del Mar Muerto, o los rollos del Qumran, como se conocieron, y bueno, obviamente esto puso a temblar a mucha gente. Se descubrió que había un 4.º rollo de Isaías, y bueno, asuntos muy interesantes. Todo esto esta ciencia bíblica va evolucionando también, ¿no? Entonces esto implica el hecho de que también tengamos que ser más interdisciplinarios y también más interconfesionales. Entonces realmente es una maravilla, dentro de todo esto es una maravilla. A ver, Sí, y bueno, aprovechando la oportunidad que se nos da, también te invito y los invito a cada uno de ustedes a una exposición que tenemos en el Metro Coyoacán, se llama Museo Maná de las Sagradas Escrituras, en donde poseemos alrededor de 800 diferentes versiones de la Biblia y en diferentes presentaciones. Tenemos la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga, tenemos la Reina Valera, tenemos la Biblia del Oso, tenemos la Biblia en microfilm, en computadora, tenemos la Biblia en braille. Esta exposición va a estar hasta el 29 de este mes. Es un museo itinerante y por cierto esta exposición también ha estado aquí en la UAM de Iztapalapa. Es fascinante el estudio de la Biblia. muy bien. Tenemos tiempo para más preguntas. A ver. Un comentario, como hizo Mauricio, también la Biblia, ella misma se somete a la prueba experimental. Gracias. Es decir, en la misma Biblia nos dice que la probemos. Y esto es realmente, independientemente de que haya diferentes traducciones, personalmente podemos probar los textos bíblicos, lo que la Biblia enseña. Entonces, esto satisface, esto forma convicciones. El Señor Jesucristo dijo, por ejemplo, si no le creen a mis palabras, crean a los hechos, a los resultados, a las obras. A lo mejor te puede ayudar. Y yo tengo un comentario, me refería a lo que dijo don Jorge. Somos libres de aceptar lo que escribe don Juan Matus o el señor Castaneda o los toltecas, pero sí todos los conceptos, en general, quizás un 90%, que don Jorge está vertiendo, son diametralmente opuestos a lo que enseña la Biblia. Solamente quiero dejar sentado eso, ¿verdad? Claro, todos somos libres de creer o de aceptar lo que nosotros decidamos, pero sí, y sin ningún afán de entrar en polémica, ¿verdad? Pero sí los conceptos son diametralmente opuestos a los conceptos de la Biblia, ¿verdad? Ese era mi comentario, solamente, y bueno, felicitar a Mauricio, felicitar a Adam también, desde luego a todo el panel, felicitarles por su conocimiento. Yo tendría una pregunta nada más para ti, Mauricio, a lo mejor es muy personal, pero a mí me preocupa algo. En diversos organismos como las Naciones Unidas y algunos otros, nos han catalogado a los mexicanos como con un índice muy bajo de moral, una sociedad falta de valores. Esto es muy preocupante. Los gobiernos actuales, a raíz del cambio, reconocen que el problema mayor de México es la corrupción. ¿Hasta qué punto podemos hacer responsable a la Iglesia Católica, por el hecho de ser mayoritaria, de la condición moral de nuestro país? No es un ataque, es una reflexión. Si esa institución, ¿hasta qué punto ha fallado? ¿Por qué somos así los mexicanos? Gracias.
Bueno, de entrada, pues sí, no hay este problema, no lo considero un ataque. De hecho, creo que trato de ser bastante objetivo en mis aportaciones. Eso es parte de mi propia experiencia, tengo que decirlo. Yo he vivido muy de cerca todo el ambiente clerical, así como que junto con pegado, por dar alguna frase coloquial. Mira, obviamente la Iglesia Católica es grandemente responsable de la falta de, no, yo creo que no tanto de moral, sino falta de conciencia de la libertad. No existe una moral real si no existe una práctica de la libertad. Vivimos de entrada en un mundo donde el pensamiento se maneja a través del autoritarismo, en una estructura que también se ha manejado muy autoritaria. Entonces, obviamente, la anulación de la libertad es parte de este proceso histórico que inició desde la conquista. Más atrás, bueno, no lo podría decir, pero por lo menos sí desde la conquista. No voy más allá diciendo con todo este pleito teológico entre que si los de piel morena teníamos alma o no, porque estábamos más cercanos a los negros que a los blancos. Y que finalmente se dice, bueno, sí tienen alma, pero no se preocupen, tienen un alma de niños. Entonces no son capaces de decidir. Entonces creamos la encomienda. Mira, tú que eres blanco y que si tú sí tienes un alma completa, pues tú vas a decidir por ellos. Entonces, más o menos yo creo que la cuestión es una cuestión histórica, cultural, ¿sí? En la actualidad, pues también, si yo te dijera que, bueno, dentro de la mentalidad clerical tampoco se fomenta mucho la libertad personal, pues yo creo que mucho menos se va a fomentar en masa, ¿no? A la población. Ahora, dando en contexto de que, pues es muy triste decirlo, los clérigos muchas veces no tienen la formación académica necesaria para acceder a ayudar a la gente para que fomente su libertad, ¿no? O sea, es más fácil decirle a la gente lo que debe hacer o lo que no debe hacer en torno a un patrón ya establecido que empezar a tener criterio, ¿no? O sea, es peligroso fomentar la libertad. Pero yo quiero ser muy práctico, Mauricio. El problema de los mexicanos no es falta de libertad, precisamente. Al menos a nivel práctico. La falta de valores o la existencia real de la corrupción. Mira, yo creo que en realidad valores sí hay en el mexicano. El problema es que, como diría, espero no equivocarme del autor, el gran maestro Ortega y Gasset, no es que no existan los valores, es que no sabemos compartirlos. El mexicano tenemos muchos valores. El problema es que no los compartimos a nivel social, ¿sí? Como seres religiosos tenemos muchos valores, como personas. Si no existieran los valores en el mexicano, no seríamos el pueblo que somos. ¿Qué podría...? Anterior, uno de los panelistas dijo algo muy grave, que somos una sociedad que no sabe resolver problemas. Eso fue muy grave. Claro, y yo podría estar de acuerdo con él, pero más no eso querría decir que no tenemos valores. Valores sí los tenemos, ¿sí? Ahora, que no los fomentamos, exacto, que no somos la sociedad ideal, pues sí, no lo somos. Que tenemos muchas cosas en contra para poder desarrollar los valores que ya poseemos, también es cierto, ¿sí? No existen los medios necesarios para desarrollarlos. Que eso, ¿a qué nos llama? Y como decía el ponente anterior, tenemos la oportunidad a partir de aquí, tomar conciencia clara, y la gente que nos dedicamos a la educación o los que van a tener hijos, no sé, todos podemos cooperar de alguna manera, ¿sí? Empezar a acercar, ¿sí? A compartir nuestros valores con los demás, etcétera, ¿no? Muy bien, para no centrar nada más en una sola persona, vamos a continuar. Me avisan que nada más tenemos tiempo para una pregunta más. Entonces, lo que pasa es que me parece que usted ya había levantado la mano desde hace rato, ¿verdad? Bueno, vamos a darle velocidad a ver si podemos cubrir con las dos y ya. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Una pregunta para usted, señor Jorge García. Perdone que no le diga don.
Usted dijo que don Juan Matus, el brujo, el maestro, y que el chamanismo no tiene nada que ver con Dios ni con el diablo, sino con los toltecas, y que el chamanismo es transmisión de conocimiento para llegar a la libertad, y que llegar a un cambio de reordenamiento de la brujería, y habla de primera, segunda y tercera atención, niveles, y que la energía pura la alcanza el nivel más alto de ustedes. Para mí energía pura no es conocimiento, es energía, es una cosa, como decían los ponentes. Entonces, alcanzar conciencia con energía como que es una contradicción total. Para mí, que ustedes van a alcanzar una conciencia total, más que conciencia se nos ha hablado con los ponentes de entendimiento, porque creemos en un Dios personal. Y cuando usted dice que cada quien se rasca con sus propias pulgas, me parece un término, ¿cómo? Cada quien mata sus, ¿qué? Mata sus problemas, ¿o cómo dijo? Sí, perdone que ese término no me lo haya aprendido de memoria, ¿no? Pero al hablar de sus propias pulgas, creo que en este panel estamos hablando con entendimiento, estamos hablando con mucha seriedad, y cuando hablamos de eso, estamos hablando de, si usted habla de comportamiento, modificar la conducta, para mí no es chamanismo, es sencillamente ética, es una cosa moral, cuando mi comportamiento modifica la conducta. Como que revolvemos términos muy sencillos con términos muy elevados, como usted aparenta decir que no tiene currículum. Si yo digo que no tengo currículum es porque no lo tengo. No es que sea, no que sea orgulloso ni soberbio, pero la Biblia dice muy claramente, honra al que honra merece y respeto al que respeto merece. Entonces, Sergio Páez como moderador, él puede decir yo soy doctor y es lícito. Adán puede decir que él es el sociólogo y es muy lícito. Si usted dice que no es nada, bueno, pues muy lícito. Así de que yo quisiera, mi pregunta va, por favor, ¿qué quiere decir eso de energía pura y que ustedes van a llegar a la conciencia total? Porque los ponentes han hablado muy claramente a dónde van y como que yo no entiendo bien hacia dónde va el chamanismo. Gracias. Si me permite, con todo respeto, y por qué no decirlo también con humildad, parece que no somos compatibles en nuestra forma de pensar. Yo sí puedo entenderlos a ustedes, mi madre es muy católica, he leído la Biblia de los Testigos de Jehová y los mormones. Creo que mi libertad consiste en estar en cualquier recinto sin que me comprometa nada. Yo les entiendo perfectamente lo que ustedes me dicen, sin embargo ustedes no me entienden totalmente lo que les digo, y yo dije esa advertencia, esto es para algunos. Bueno, en el momento que digo energía, ¿qué es lo que lo mueve a usted? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que mueve su cuerpo? ¿Qué mueve su cuerpo? ¿No es energía? Bueno, pues esa es energía, el espíritu es energía. Bueno, posiblemente no me di a entender yo, pero bueno, en el momento que nosotros decimos que vamos a alcanzar la libertad total de conciencia, es que ese punto de encaje, es que ese punto luminoso que llevamos conciencia va a abarcar todo el huevo luminoso, vamos a hacer conciencia total, y de esa forma vamos a prescindir la forma de ser humanos y pasar a otro nivel de percepción, que se llama la tercera atención. Bueno, por otro lugar que estoy hablando coloquialismos, yo creo que le entendieron todos porque se rieron. Y el momento de no estar diciendo mi currículum, bueno, pues yo creo que como un precepto básico de lo que es la brujería, no debo de caer yo en mi importancia personal. Porque bueno, vale decir que me estoy preparando para ser un guerrero, pero no es porque le venga a hacer la guerra a nadie. Ser guerrero implica estar en guerra conmigo mismo, con mi importancia personal, que a fin de cuentas me estorba. Y parte de mi importancia personal, cómo erradicarla, es no estar haciendo presunción de nada. Mucha gente aquí me conoce, mucha gente me ha tratado, y pues yo no tengo por qué estar haciendo ostentación de nada. Únicamente la gente se manifiesta como es, y si la aceptan bien, y si no, bueno, pues yo me acepto como soy, únicamente. Y con todo respeto, pues yo les entiendo y respeto lo que ustedes digan, pero bueno, entiéndanme ustedes también, llega en algún momento que yo prescindo de dioses importados, para seguir la tradición de mis genes, de mis antiguos congéneres mexicanos. Eso es todo, ¿sí? Espero que vamos a continuar, nada más aquí un pequeño comentario. Digo, esta pequeña, pues yo sí sentí confrontación, nos muestra lo difícil precisamente de convivir con diferentes enfoques, ¿sí?
lo estamos viviendo en este momento y bueno, nada más por procedimiento ahorita es importante dejar un poquito de lado aspectos personales, de creencias personales, porque precisamente se trata un poquito de convivir y observar diferentes formas de pensar para que esto precisamente nos pueda llevar a una mejor posición ante la tolerancia, ¿no? Muy bien, pasamos entonces a la última pregunta y ya con esta pregunta cerramos la mesa. Bueno, nada más quiero hacer una pequeña reflexión sobre lo que se ha dicho. La UAM tiene un logo que dice Casa Abierta al Tiempo, y creo que precisamente la casa no son las instalaciones, sino las mentes de todos los que están aquí en esta institución. Entonces, miren, si estamos aquí, creo que es porque nos interesa ser personas de influencia dentro de la sociedad. Y no vamos a influir dentro de una sociedad de manera positiva si no ejercitamos el desarrollo de nuestra mente. Desafortunadamente tenemos que reconocer que al mexicano no le interesa. Lo hemos visto cuando vino Juan Pablo II, se canonizó a Juan Diego sin interesarle a nadie, si realmente estaba comprobado que Juan Diego existió o no. Y si Juan Diego existió, si Juan Diego no existió, tampoco existió tampoco ocurrió la aparición de la Virgen de Guadalupe. Miren, esto pareciera ser que suena muy personal, pero tiene mucho que ver con nuestra existencia como mexicanos y con lo que sucede en nuestro contexto social, histórico, económico, espiritual y todo. Si nosotros no ejercitamos nuestro derecho a ser seres pensantes y a fomentar el desarrollo de una sociedad que actúa en base a un proceso de desarrollo, en un crecimiento interior, nunca vamos a llegar a ser una nación realmente desarrollada y próspera. Siempre vamos a estar en la adolescencia. Siempre vamos a permanecer como una nación adolescente. Es necesario que entonces conozcamos bien, lo vimos también en otra ocasión, seguimos viendo que la Iglesia Católica sigue estando por encima de todo poder en México. Nadie llamó a cuentas se me fue ahorita, Prigione, cuando se entrevistó, no sé qué pasó entre él y uno de los narcotraficantes. Nadie. Eso, personalmente se los digo, no como persona individual, a mí me queda reflexionar. Como mexicanos, creo que nos corresponde pensar en qué estamos haciendo. ¿Por qué somos así en la sociedad mexicana? ¿Por qué somos así? Creo que nos hemos vuelto una sociedad muy pasiva y por eso no estamos transformando nuestros pueblos. Es todo lo que quería decir. Bueno, pues una disculpa a las personas que ya no pudimos atender sus preguntas. Ya tenemos... bueno. Bueno, ¿sí? A ver, buenas tardes a todos, muchas gracias. Mi nombre es Manuel y me desempeño aquí en la UAM como profesor de física. Yo quería dar comentarios bastante extensos desde mi punto de vista como científico acerca de todo lo que se ha discutido aquí, pero desgraciadamente ya queda muy poco tiempo. Y nada más quiero centrarme en algo muy, muy preciso, dada la cortada del tiempo. Newton, seguramente la mayoría lo conoce porque se estudia en las escuelas secundarias. Newton estableció 3 leyes que gobiernan el movimiento en este mundo. Él, al final de su vida, estableció un principio que no se menciona como una ley de Newton, pero es muy válido. Él dijo simplemente, lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es el océano.
El problema de intolerancia se presenta cuando tratamos de imponer nuestra gota al resto del océano. Yo creo que jamás debemos hacer eso. Y tener presente que somos una minúscula parte de la creación. Y no podemos, por ningún motivo, imponerle a alguien nuestra forma de ver la vida. Gracias. Ok. Bien, bueno, pues me parece que esta mesa nos ha dado mucha tela de dónde cortar. Esperamos que esta mesa sea un semillero para ideas, para proyectos tal vez, y que de alguna forma pues sea el motivo de actividades que se encaminen hacia la tolerancia, hacia el desarrollo, hacia la mejora el aumento en la concientización de los seres humanos. Muy bien, pues finalmente pues le damos un agradecimiento, un aplauso a los panelistas. Y pues también a nosotros que participamos, y con esto cerramos esta mesa redonda. Muchas gracias. Les notificamos que a las 4 de la tarde comienza la siguiente mesa redonda. Mauricio, mucho gusto. Gracias.